El dolor de la disciplina es menos que el dolor del arrepentimiento. Y es que alguna vez creíste que la productividad es hacer cuantas más tareas en menos tiempo, pues ya te avanzo que no. Y es que los más eficientes no piensan exactamente así. Claro, porque la productividad nunca es un accidente, siempre es un resultado del compromiso. Un compromiso con una planificación inteligente, con utilizar el cerebro realmente a tu favor para que éste te ayude y con un esfuerzo enfocado. Sin embargo, también puedes añadir un poco de caos. Y es que en el vídeo de hoy vamos a ver junto a Geu. Geu, bienvenido al canal de Secretos, ¿cómo estás? De maravilla, ¿tú qué tal? Yo súper bien, te habíamos visto aquí con los alumnos en los directos de Mente de Éxito, pero hoy estás aquí con todos nosotros y como decía, hoy vamos a ver 9 hábitos diarios que te van a convertir en una máquina de productividad. Por cierto, familia de Secretos de la Vida, cerramos el día 25 inscripciones a Super Hábitos. ¿A que sí, Geu? En nada. Estamos a nada de cerrar esto. Si estás viendo este vídeo y aún estamos abiertos, te estamos dejando aquí un enlace, accede porque esto se acaba y sobre todo agárrate si estás al otro lado porque ¡empezamos! ¿Te imaginas que tus días tuviesen 48 horas? No estaría mal, ¿verdad, Geu? Estaría increíble. Sería brutal, de hecho. ¿No os ha pasado que os gustaría que vuestro día durase más? Pues la primera cosa que vamos a ver es, atención, cómo empezar tu día, pero desde el día anterior. Y es que no hay nada que mate más tu motivación que ponerte a pensar qué tienes que hacer en el día, o peor que eso, improvisar, que no haya claridad de hacia dónde te quieres mover en ese día. Por eso, algo que vas a empezar a hacer es planificar el día siguiente desde el día anterior. Algo que podrás hacer, y ahora te diré cómo lo aplico yo, porque esto se puede aplicar de una forma muy sencilla, es planificar que de 1 a 4 actividades tendrán más impacto en el día siguiente que va a empezar, y eso lo haces el día de antes. E incluso plantéate cuáles van alineadas más con tus objetivos, cuáles van a tener esas actividades, cuáles son las de más impacto. Empiezas a planificarlo y esto te va a dar dos cosas. La primera es que te va a dar claridad. Vas a trazar un mapa para el día siguiente, el día anterior, vas a tener claridad de hacia dónde te mueves e incluso, y esto justo lo comentábamos hoy, vas a poder empezar a visualizarte consiguiendo esos logros. Fíjate qué potente, desde el día anterior, aún no ha empezado el día de las actividades y ya estás visualizándote alcanzando esos logros. Y la segunda cosa que te va a permitir, y esto me parece fascinante, es que tienes que pensar que la mente ha sido pensada, está diseñada para crear. Lo potente es que tengas creatividad. Y lo que vas a hacer es que en el momento en el que se acaba tu jornada de trabajo, vas a desconectarte de todo aquello que no haya quedado resuelto. ¿Te quedó alguna tarea pendiente? No pasa nada, anótala, y ahora te diré cómo lo hago yo, porque te la puedes incluso enviar a ti mismo para el día siguiente, pero anótala, déjala apartada y ya pon tu mente a descansar, porque de esa forma, sobre todo esto nos pasa a los hombres, es que somos muy resolutivos y tendemos incluso en el periodo de descanso a estar resolviendo cosas que aún tenemos en la cabeza. Cuando la dejas aparte, dejas 100% descansar a tu mente, que esto ya veréis que conecta con el punto siguiente. Pero aquí viene lo interesante, al dejar ese espacio en tu mente, de esa tarea la quitas, la eliminas, no piensas en ella, empieza a operar la creatividad. Empiezas a dar rienda suelta a esa parte más creativa que tienes, que te va a ayudar en el día siguiente a conseguir esas tareas. ¿Y cómo lo hago yo? Y esto es interesante. Hay veces que lo que he hecho es enviarme un mail a mi misma dirección de correo electrónico con esas 4 tareas pendientes que sé que voy a ejecutar o a tener que ejecutar al día siguiente. Fíjate, las dejo de lado, me las quito de la mente, están enviadas a un mail, al mío, y lo recibo a la mañana siguiente, me da foco, me da dirección, sé qué es lo que tengo que hacer y además ya lo he elegido en el día anterior. Claro, y otra forma de hacerlo es, para que no lo tengas que hacer en digital, lo puedes hacer en físico. Es decir, ten una pizarra, ten una libreta en la cual anotes desde la noche anterior las siguientes 2, 3, 4 tareas y déjalas, o sea, déjalas de lado, porque ten en cuenta que el cerebro, como dijo, está hecho para crear, no para retener. Entonces, imagina que es como una computadora, un disco duro. Si es que este disco duro tiene 100 gigas y está lleno en un 99%, en unos 99 gigas de tanta información de todo lo que tienes que hacer, de las tareas pendientes, de que tienes que sacar al perro, hablarle a no sé quién, enviar un correo, va a suceder que no vas a tener el espacio para ponerte a crear, a resolver problemas y a ser realmente creativo. Sin embargo, cuando lo anotas, es como si liberaras ese espacio, como si limpiaras el caché de tu disco duro para poder ser más productivo y más eficiente. Y dime si es que te ha pasado algo como esto, también tú dime, si es que te pones a descansar
según tú quieres ponerte a descansar, y lo que sucede es que terminas y estás más desenfocado, más como que emocionado, distraído, y entonces regresas a hacer tus actividades y realmente no puedes hacerlas. ¿Te ha pasado? Me ha pasado y bastante además. O también, por el otro lado, ¿te ha pasado que te pones a descansar pero no descansas? O sea, te terminas esa sesión de descanso y te sientes más cansado que antes de tumbarte o de sentarte. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Y ahí me planteo, ¿es descanso esa actividad tan dopamínica? Puede que no, ¿verdad? No, puede que no. De hecho, es completamente contraproducente hacerlo. El descanso, hay que tener en cuenta que descansar no es tumbarte y nada más en la cama y ya está. No, descansar es eliminar o disminuir aquello que te cansa. Si, por ejemplo, tú estás sentado todo el día trabajando en el ordenador, ¿qué sucede? Te está cansando estar estático. Entonces, ponte a hacer ejercicio, haz yoga, estira o simplemente sal a pasear un rato. Si es que tú lo que haces es lo contrario, terminas de trabajar ahí en la computadora y te tumbas a ver una serie, sigues estático, sigues cansándote de lo mismo. O bien, estás encerrado todo el tiempo sin contacto humano. ¿Qué necesitas para descansar? Salir a la naturaleza, jugar un rato con tu mascota o platicar con alguna persona, recargar esa energía social. De hecho, muchas veces el descanso va de hacer lo opuesto que hacemos cuando estamos ejecutando, haciendo esas tareas. Hacer lo opuesto es lo que te permite romper con lo que estás acostumbrado a hacer. Claro, porque el descanso inteligente tiene dos características. Uno es realizar las actividades que te recarguen de esa energía, generalmente es lo opuesto a lo que te cansó. Y número dos, tener descansos que no tengan un éxtasis dopamínico, porque si no lo que va a suceder es que tú tienes tu sesión de trabajo, descansas y quieres regresar a tu sesión de trabajo, pero ese descanso fue de ver redes sociales, de ver alguna serie, de jugar videojuegos. Lo que va a suceder es que vas a sobreestimular tu cerebro. Tu cerebro va a sentir la increíble dosis de dopamina de esa actividad que no va a querer que regreses a trabajar porque ahí no hay tanta dopamina. Entonces cuando regreses a esa sesión vas a estar distraído, ansioso, porque tu cerebro te pedirá hacer videojuegos, series, redes. Entonces, esa segunda característica es haz algo tranquilo, algo que no te sobreestimule para que precisamente tu cerebro quiera el estímulo, quiera la dopamina de tu sesión productiva. Y es que además te decimos esto, no solo porque lo hemos experimentado nosotros en nuestras vidas, pues no ha llegado el momento ese de descansar y empezamos con las redes sociales o con cosas que nos sobreestimulan y nosotros mismos lo hemos experimentado, ¿vale? O sea, esto a nosotros nos ha pasado. Y también algo que es muy interesante que destapes ahora mismo en este momento es que la tendencia normal de la sociedad te empuja a sobreestimulación, anuncios, redes sociales. O sea, si no tomas conciencia de esto, vas hacia la sobreestimulación, vas hacia no parar de ver estímulos, como te digo, anuncios, consumir, ahora esta cosa nueva, esta novedad que tienes que hacer para mantenerte al día en las conversaciones con tus amigos. Stop the madness, para la locura. Está bien hacer ese parón de vez en cuando, que tú te fuerces a decir, normalmente iría por este camino de sobreestimulación, pero hoy voy a disfrutar de algo increíble que se llama nada. Voy a hacer nada, voy a relajarme. Y esto creo que al final es una madurez tuya en cuanto a productividad que te llevará al siguiente nivel seguramente. Claro, porque el cerebro al final es como una computadora. Imagínate que nunca la apagas y que está corriendo 20 programas a la vez. Eso estamos haciendo en la modernidad con tantos estímulos. Apágala un momento y deja que todos esos programas se cierren para reiniciar tu mente. Hábito tercero que te va a llevar a ser una máquina de productividad, atención porque este es súper potente, es que te hagas una revisión periódica, no del médico, que también, pero de identidad y personalidad. ¿Qué significa esto? Déjame que te haga la pregunta. ¿Quién es más posible que termine de escribir un libro? ¿Alguien que se percibe a él mismo o a ella misma como un escritor o escritora? ¿O alguien que para él la escritura es un hobby? ¿Quién es más posible que vaya a entrenar? ¿Alguien que se percibe como un deportista o alguien que se percibe como alguien que no hace deporte? Claramente, cómo tú te percibes a ti mismo va a afectar de forma directa a los hábitos que tienes y a tu productividad. Hazte esta revisión de vez en cuando. ¿Soy el tipo de persona que puede llegar a conseguir los hábitos que yo quiero conseguir? Porque si no, es importante que te empieces a afirmar que lo eres, que empieces a hacer esa revisión. Y además, esto es súper potente, piensa que no puedes cambiar lo que haces si no cambias primero lo que eres, pero también especialmente en hábitos.
Y muchas veces no va de que te apuntes al gimnasio, no va de que compres ese programa de training, de fitness con ese superentrenador, no va de que compres ese curso de lectura rápida, no va de que compres o te hagas con las habilidades, sino primero, antes que eso, tienes que cambiar tu núcleo, tu identidad. Si no, es muy difícil llegar a construir esos hábitos. Además, aquí hay una segunda cosa que hemos añadido en Secretos de la Vida, que esto es totalmente nuevo y revolucionario. No solo tienes que hacer una revisión de la identidad que tú tienes, de tu sistema de creencias, de qué vida te ves teniendo en tu cabeza, de quién eres, sino además de tu personalidad, que entiendas qué rasgos de personalidad tienes y qué rasgos de tu personalidad pueden estar dificultando los hábitos. Porque si no revisas esto, da igual lo que hagas, da igual el programa de fitness que compres, da igual que te apuntes a un gym, da igual. Revisar este núcleo de personalidad y de identidad hará que te focalices, que vayas en la dirección de una persona que ha creado un núcleo que le permita conseguir esos hábitos más fácilmente. Ten en cuenta que la mente siempre quiere reafirmar lo que forma parte de tu zona de confort, de lo que conoces, de tu realidad. Entonces, siempre va a querer reafirmar la identidad que tienes y la personalidad que tienes. Va a buscar las oportunidades de decir, esto que pienso de mí mismo es real. Así que si soy un lector, voy a leer. Si soy un atleta, voy a entrenar. Si soy un escritor, voy a escribir. Y te pongo un ejemplo para que entiendas también la parte de personalidad, que no la he desarrollado mucho. Hemos hablado de lo de identidad, escritor, todo esto, deportista. Pero fíjate, eres alguien que tiene una tendencia a ser extrovertido, pues es muy posible que gran parte de tu frustración para alcanzar hábitos esté saboteada por querer hacer muchos planes sociales. Tal vez rellenes tu agenda de actividades porque te dan te permiten interactuar porque es alguien extrovertido y te cuesta estar recluido en la sombra, y hay hábitos que necesitas estar aislado. Entender qué tipo de personalidad tienes puede hacer que cambies esto. Y no digo que dejes de ser extrovertido, claro que no, pero que en algunos momentos te sepas mover hacia el lado introvertido. Y aquí te he puesto el ejemplo de extrovertido e introvertido, pero hay 3 rasgos más de personalidad. De hecho, esto lo tenemos explicado ampliamente en el curso de Superhábitos, que justo está abierto estos días. Accede solamente en la página que te estamos dando el acceso. Verás una cosa que se llama la estrategia del triángulo de los hábitos, donde te desarrollamos más de esto. Si te gusta esta idea y te ha hecho clic, entra en el enlace porque lo que vas a ir a leer seguro que te va a encantar. Y recuerdas que al inicio habíamos hablado de iniciar tu día desde el día anterior. Pues bien, el siguiente hábito para ser una máquina es tener una rutina matinal ganadora. ¿Y a qué nos referimos con esto? A iniciar con victorias en lugar de con derrotas. Normalmente las personas cuando despiertan lo primero que hacen es agarrar el móvil. ¿Y qué sucede? Que la primera hora del día suele determinar el resto de tu día. Si es que tú despiertas con el móvil, lo que va a suceder es que tu día no va a ser hiperproductivo. Tú vas a sentirte lento mentalmente, vas a querer procrastinar, vas a sentir pereza, vas a estar desenfocado. Eso es una terrible derrota. Que tus primeros minutos de apenas abrir los ojos sea sobreestimulación, que ya hemos hablado de eso. Por el otro lado, ¿qué puede ser una victoria? Todo aquello que sume a tu vida. Por ejemplo, lo puede ser leer, meditar, ejercitar, hacer afirmaciones, etcétera. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando realices estas actividades, el resto de tu día te vas a sentir productivo, eficaz, motivado, enfocado. Aquí la pregunta es la siguiente: ¿tienes un día por inercia o un día que diseñas? Esta pregunta es increíble porque la gran mayoría de gente tiene un día que empieza con inercia. Y si empieza con inercia, adivina cómo continúa. Por inercia también. Pero si empieza por diseño, el día continúa por diseño. Y déjame que te diga una cosa. A ver qué te parece, Geu. Solo hay una forma de conseguir metas, y es cuando actúas con metas que diseñas. Claro, porque tú eres el dueño de tus días, o tus días realmente son tu dueño. Y es que estas victorias de las que hablamos no es que tengan que ser súper complejas. Al contrario, puedes tener una rutina matinal súper simple, pero que te agarre el momentum, que te acelere hacia otras actividades que también te potencian. Por ejemplo, una rutina facilísima. Despertarte y tener 2 minutos de meditación, 2 minutos de lectura y 2 minutos de ejercicio. ¿Cuántas personas no tienen justamente 6 minutos para hacer esta rutina? Te aseguro que todos lo tienen. O si quieres hacer algo un poco más complejo, puedes hacer una rutina un poquito más específica. Por ejemplo, 10 minutos de meditación, 45 minutos de hacer ejercicio mientras escuchas algún podcast educativo o escuchas algún video de Secretos de la Vida, y luego terminas con lectura.
y después con tu sesión productiva de trabajo. Y un último detalle para que tengas completamente claro cómo es una rutina matinal ganadora, porque una de estas tiene las siguientes 3 características. La primera es que te permite iniciar con victorias, es decir, cualquier hábito que te acerque a tus objetivos personales y o profesionales. La número 2 es que sea sostenible, es decir, no importa que tengas la mejor dieta del mundo si no la puedes seguir porque la odias. Es exactamente lo mismo, tienes que poder hacer hábitos que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Simplemente piensa, ¿esto lo puedo hacer solamente durante una semana o lo puedo sostener por el resto de mi vida? Y el número 3 es que te permita ser productivo. Muchas personas cometen el error de sobreexigirse y tener rutinas ridículamente largas de 3, 4, 5 horas. ¿Qué pasa? Que cuando terminas ya no quieres hacer nada más, estás agotado. Entonces, una rutina que sea sostenible, que te permita iniciar con victorias y que te permita ser productivo en el resto de tu día. Fíjate, porque aquí hay un detalle muy interesante de lo que os ha dicho GU, y es que es clave empezar con cosas que funcionen en pequeño. Un gran error de mucha gente es querer empezar con cosas insostenibles que son excesivamente complicadas al principio de crear un hábito. ¿Cómo vas a poder crear hábitos cuando quieres empezar tan a lo grande? Te frustras y el hábito es demasiado complicado para empezar, pero es que para continuar es que llega al día siguiente y no tienes ganas de seguir con el hábito. Y es que esto conecta con la siguiente de las herramientas, que esta es súper potente, que te va a ayudar a convertirte en esa máquina de productividad, y es tener una gran capacidad de incorporación de aprendizaje y de alejamiento de tus emociones. Ojo, vamos a aclarar aquí una cosa. No os estamos diciendo que no sintáis y que no os emocionéis, al contrario, ¿vale? O sea, es importante emocionarse en la vida, pero aquí la clave está en que hay veces que esas emociones te alejan del feedback. ¿El feedback qué es? Es cuando tú haces algo en la vida y recibes una información de lo que ocurre, de lo que tú haces, que te facilitaría seguir progresando. Y porque te emocionas porque no sale del todo bien, añades una emoción negativa y tu habilidad de incorporación rápida de aprendizaje no la tienes trabajada, eres alguien que se bloquea y no ve en lo que hace aprendizaje para seguir moviéndose siempre hacia adelante, te bloqueas enormemente. ¿Aquí de qué va este vídeo, chicos? Este vídeo va de que os convirtáis en máquinas, y este hábito de tener facilidad para recibir el aprendizaje, ¿no te parece increíble para mejorar tus hábitos? Claro que sí, porque si no puedes frustrarte y realmente no avanzar en nada y destruir tu motivación, porque la motivación se sostiene con progreso. Entonces, si no eres capaz de ver tu progreso, pero con ese feedback, o sea, sin sentirte mal al respecto y saber tomar lo que te sirve, lo que no, y seguir adelante, te vas a sentir súper frustrado, decepcionado, y ahí termina la sostenibilidad del hábito. Totalmente de acuerdo. El siguiente punto es procesar las bandejas de entrada de tu vida regularmente. Es decir, ¿qué es lo que está entrando a tu vida? Así como las bandejas de entrada del correo, ¿qué es spam? ¿Qué no? ¿Qué correos te sirven? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son importantes y urgentes? ¿Y cuáles no te has suscrito de esa lista y que ya estás harto de recibir? Haz lo mismo con tu vida, teniendo en cuenta principalmente 2 cosas. ¿Qué te está absorbiendo de tu tiempo y qué te está absorbiendo de tu energía? Y mucho ojo, porque la mayoría pondría énfasis en el tiempo. No, el énfasis está en la energía. Porque no importa que tengas todo el tiempo del mundo, si es que esas personas, esas actividades, esos hábitos te están absorbiendo por completo de tu energía, no importa que tengas todo el tiempo del mundo, que tu día dure 48 horas. Porque no vas a poder hacer nada. Entonces pon mucha atención a esas actividades que generalmente haces en tu día. ¿Cuáles estás decidiendo? ¿Cuáles están surgiendo simplemente de manera aleatoria, sin que tú lo planifiques? ¿Qué cosas te funcionan, te sirven, te acercan a tus objetivos, y qué cosas estás haciendo simplemente por rellenar un hueco o porque tienes el hábito de hacerlo, pero no te habías puesto a pensar en que realmente no te avanza en tu camino? ¿Qué personas que están en tu vida absorben tu energía o te aportan energía o simplemente se mantienen igual? También, ¿qué hábitos estás teniendo constantemente? Y ahora que estamos hablando de esto, como mencionamos en la rutina matinal, seguramente muchos se habrán dado cuenta que un hábito es despertarse con el celular. Ahí es un tipo de bandeja de entrada. Revisa muy bien esas actividades, las que te absorben, las que te aportan, haz un inventario y decide tus siguientes actividades. El siguiente hábito increíblemente ganador que te convertirá en una máquina de productividad y de buenos hábitos es que tengas también un control de estímulos. El mismo inventario que ha dicho GU para ver en qué se te va la energía, qué tipos de personas tienes cerca, dónde se te va el tiempo. También hazlo, pero especialmente para tus estímulos.
¿Qué es lo que te invade de estímulos, como decíamos? Y aquí viene la clave, y es que los estímulos que recibas en gran parte de tu día estén conectados a los resultados que te proporciona un buen hábito. ¿Qué significa esto, que parece tan raro? Pues que eso que para ti es estimulante sea el resultado de haber practicado un buen hábito. Esto es súper potente. ¿Y qué puede ser eso? Bueno, pues un estímulo, por ejemplo, de practicar deporte podría ser sentir el esfuerzo de levantar esas pesas o de hacer ese deporte de flexibilidad. ¿Y sabes con qué te conecta esto? Que esto es increíble, con el momento presente, de estar conectado, esforzándote, disfrutando ese instante de estímulo que forma parte del proceso de un buen hábito. Esto es muy poderoso también en el hábito de la lectura. Disfrutar cada párrafo, cada frase que ha escrito un autor, te hace estar conectado con el momento presente de lo que se supone que es el resultado de un increíble hábito. Ponte a pensar que si logras esto, realmente habrás hackeado tu cerebro. Porque mientras las demás personas, su mente está volcada en quiero redes sociales, quiero videojuegos, quiero ver series, y todo el tiempo su mente les está pidiendo eso, cuando tú logras este punto, tu mente te va a estar pidiendo leer, escribir, hacer ejercicio, meditar, todos esos buenos hábitos porque te generan esa sensación de satisfacción, de felicidad, de logro, de orgullo. Entonces, ahora tu cerebro te está ayudando a realizar tus hábitos. Ahora hay cero resistencia por parte de tu mente, sino que más bien esta te está empujando a hacer todo aquello que te está acercando a tus resultados. ¿Te imaginas conseguir la misma sensación dentro de ti que consigue alguien que recibe un like en Instagram al leer un párrafo de William Shakespeare? ¿No sería increíble? Oye, pues esto es de lo que estamos hablando, de disfrutar esos pequeños avances, de cosechar, de crear, de construir un hábito increíble. En este caso sería el hábito de la lectura. El punto número 8 es exponte a la luz solar apenas despertar. Esto tiene muchos beneficios y suena bastante simple, sin embargo quiero que pongas mucha atención, porque no solamente se trata de recibir vitamina D y mejorar el sistema inmune y todos los beneficios que de por sí tiene, sino que te va a aportar mucho a lo largo de tu día. Por una parte, vas a segregar serotonina, entonces vas a sentirte más feliz, más alegre, va a mejorar tu estado anímico, lo que es importante para realizar otros hábitos. Y luego, muy importante, es detener la segregación de melatonina. Es decir, es esta hormona que hace que te duermas, básicamente, y que cuando despiertas, si no recibes esta luz solar, vas a despertar un poco más lento, porque muchas veces no es que sigamos cansados, es que necesitamos dos cosas, luz y agua. Cuando hidratas tu cuerpo y recibes la luz solar, vas a despertar ahora sí con muchísima energía para ponerte a hacer lo que tengas que hacer. La creatividad es el límite aquí. Miquel, Jehú, no sé dónde tomar el sol, no me da el sol por mi zona. Pues seguramente tal vez puedas combinarlo con cosechar otro hábito. Igual puedes irte a andar hacia otra zona diferente, practicas el hábito de hacer deporte mientras escuchas un podcast y aprovechas y te vas por el camino más soleado. Siempre va a haber alguna solución para de repente toparte con el sol, tal vez en algún descanso donde ibas a una zona que estaba en la sombra, puedas incorporarlo hacia una zona soleada y al final el descanso lo vas a hacer igual, pero tú mismo a través de tu creatividad te pones cerca de zonas donde da el sol y reactivas de nuevo, como decía Jehú, esa vitamina D tan clave para la felicidad. Claro, de hecho algo que yo hacía era que aprovechaba que tenía perros para sacarlos a pasear mientras escuchaba un podcast educativo. Entonces, haz lo que te guste, pero sal un momento. Si tienes jardín, es la forma más fácil, pero también puedes añadir otro tipo de actividades. Y así llegamos al último punto de todos. Las 4 fases del hábito y abrazar la cuota mínima. ¿Qué significa esto? Vamos con lo primero, y es que cada uno de los hábitos que quieras crear, recuerda esto siempre, tiene 4 fases. La primera, la fase de creación, la segunda, la fase de consolidación, la tercera, la fase de mantenimiento y la última, ojalá nunca vayas a esta, la fase de rescate. Puedes rescatar un hábito que un día creaste. Y te digo una cosa, ¿por qué esto es tan importante? Pues porque no tienes que hacer lo mismo para mantener un hábito que para crearlo. Y no tienes que hacer lo mismo para recuperar un hábito que para consolidarlo. No tienes que hacer lo mismo para crear un hábito que para consolidarlo. Fíjate, entender esto es súper importante porque puedes estar entendiendo por qué tal vez cometiste tantos errores para crear el hábito de hacer deporte, porque a lo mejor estabas haciendo lo que deberías estar haciendo en la fase de creación, pero tú estabas haciendo lo de la fase de mantenimiento. Es decir, muchas veces entender en qué fase estás y entender cómo tienes que trabajar el hábito en función
de cada una de estas 4 fases donde estés, te da mucha más certeza de lo que tienes que estar haciendo para crear o para consolidar o para mantener un hábito. Esto es súper interesante y conecta con la cuota mínima que la explicamos ampliamente en el programa de Superhábitos y te decimos exactamente cómo aplicarla en tu vida, que la cuota mínima significa que muchas veces los hábitos los vamos a empezar con muy poquito, con poco, y este es un error que comete mucha gente que quiere empezar a saco, ¿a que sí? Claro, la mayoría de las personas cometemos el error precisamente de utilizar la fase de mantenimiento como si fuera la de creación. Es decir, queremos empezar con los hábitos perfectos. Esa es otra fase completamente diferente. Entonces, en lugar de tener una rutina gigantesca de ejercicio de 1 hora, 2 horas, vamos a la cuota mínima. Y una de las grandes claves de la cuota mínima es empezar en pequeño para dejar cierto espacio de progreso. Es decir, empiezas entrenando y yo siempre lo digo, una perfecta estrategia de empezar para entrenar es el primer día en el gimnasio solamente ir, pisarlo y un ejercicio máximo, si es que haces alguno. Y así, ¿sabes? A lo que estás dejando espacio, a que el día siguiente te haya gustado la experiencia, decidas repetir al día siguiente o a los 2 días cuando quieras, no se haya convertido en un infierno, ¿vale? Y sobre todo, puedas progresar, puedas hacerlo mejor que el día anterior. Eso inconscientemente te motiva. Recuerda que tu cerebro hay que crear ese anclaje, esa estimulación positiva. Entonces no vayas a hacer la hora, las 2 horas que estamos diciendo, porque vas a generar un estímulo contraproducente, un estímulo de lo odio, lo detesto. Cuota mínima, para que primero ese estímulo sea positivo, sea agradable, sea de un éxito, y luego vamos a las siguientes fases. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo de Secretos de la Vida. Te recordamos que estamos en los últimos días donde está abierto el programa de Superhábitos. Estás viendo por aquí un enlace, accede, son ultimísimos días. Y bueno, Geu, qué placer haberte tenido aquí. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal estás? Cuéntanos un poco. Increíble, me siento como pez en el agua. ¿Quién eres? Cuéntalo. ¿Quién soy? Ni yo lo sé. ¿Quién eres? ¿Qué haces en Secretos de la Vida? Pues estoy aquí como experto de producto y de marketing. Estamos creando increíbles formaciones, empezando por Superhábitos, que ya les estamos diciendo, pero a futuro vamos a ir subiendo y subiendo el escalón. Es una pasada, no lo dice, pero me está ayudando en algunos directos que estamos haciendo con alumnos y realmente es increíble lo que estamos creando juntos en el producto de Secretos de la Vida, los productos que hay dentro. Y en YouTube te tendremos de vez en cuando también, ¿no? Aquí. Sí, aquí estaré gustoso, encantado. Pues esto es tu casa, Geu. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, no os olvidéis de dar un pulgar arriba importante, y suscribiros también si es la primera vez. Y nos vemos. ¿Quieres despedir todo el vídeo? Venga, adelante. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Pásenlo increíble. Chao. Adiós.